Amén, amado, damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino, a través de Facebook, y también estamos saliendo a través de Instagram, en la página de Pastor Nicolás Blanco 417. Si usted tiene Instagram y quiere seguirnos por ahí, le dice la página de Instagram. Así que damos gracias al Señor por poder tener una oportunidad más de compartir la palabra. Y bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la radio La Predicadora que nos permiten salir a través de la página de La Predicadora, a los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, a nuestra amada congregación, a nuestro pastor Ramón Encina y también a todos los hermanos que nos escuchan, hermano. Si usted quiere escuchar los programas de radio, los puede hacer a los del pastor los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana hasta el pastor. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que damos gracias al Señor, hermano. También el pastor está los lunes desde 11 a 12 del mediodía a través de la radio La Predicadora, para que usted pueda escuchar la palabra del Señor, hermano. También le invitamos a que usted pueda buscar y suscribirse a la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted se pueda suscribir y activar las campanitas de las notificaciones para ser avisado cada vez que se sube un video, hermano. Y así también compartirlo para que la palabra de esta gracia corra y alcance a muchos hermanos que no la conocen, que todavía están sometidos bajo la ley, para que ellos puedan disfrutar de la libertad a la cual Cristo nos hizo libre. Así que damos gracias al Señor por eso. También le invitamos a que nos visiten en la congregación, la Iglesia del Señor Jesucristo, que está ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los domingos a las 9 de la mañana, hermano. Así que gracias le damos al Señor por eso. Vamos a orar en este día y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu gracia maravillosa. Gracias por tu amor tan grande para con nosotros, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, úsanos conforme a tu voluntad y bendice a cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amado, como les decía, estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a dar para que nos esté saludando en esta mañana. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por un nuevo día de vida. Gracias al Señor porque siempre nos está protegiendo, cuidando, guiándonos en todas las cosas. Gracias al Señor por esta gracia maravillosa que nos hizo libres. Gracias al Señor, ¿no? Que esta sea una palabra que nos produzca gozo, hermano. La Amén. palabra siempre produce gozo a nuestra alma, a la vida que hemos recibido, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ahí en Isaías, hermano, en capítulo 53. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, y acá Isaías nos habla de la experiencia que el Señor Jesús iba a tener, ¿vio? De cómo Él iba a padecer, ¿vio? Y Isaías lo estaba profetizando ya en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Vio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Seguramente que los profetas hablaron mucho acerca de aquel Mesías que iba a venir. Fíjese, muchos años antes de que Jesús viniera, los profetas ya estaban hablando de que un Mesías iba a venir. ¿Vio? De aquel que el Padre iba a enviar para liberar al mundo y a su pueblo de la esclavitud del pecado. Y entonces Isaías pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién? Pareciera que nadie había creído. Es como en el tiempo de Noé. Dice que Noé durante 400 años. Dice en el libro de Hebreo que Noé fue pregonero de justicia, dice. Fíjese. Y durante 400 años él predicó, fíjese, y de que iba a venir el diluvio, de que Dios iba a salvar a las personas por medio del arca que Dios le mandó a hacer a él, que sabemos que el arca es una figura de Cristo, ¿no? Y
Y entonces, y nadie creyó. Solamente fueron salvas en ese arca, fueron salvas 8 personas, que fue Noé y su familia. Fíjese. Y entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. Fíjese, después de Noé pasaron muchos años hasta Isaías. Y Isaías vuelve a hacerse la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Vio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice. Fíjese. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Fíjese, fíjese. Ahí Isaías estaba profetizando cómo Dios iba a manifestar su amor, su gracia, su justicia. Dice, subirá cual renuevo delante de él. ¿Vio? Un renuevo. Ahí creo que en el libro de Ruth habla de aquel varón llamado renuevo, dice. ¿Vio? Ahí en el libro de Ruth. Y eso hace alusión a vos. ¿Vio? Y vos era el único que podía redimir a Ruth. ¿Vio? Porque Ruth era moabita. ¿Vio? Y ningún moabita se podía introducir. No, nadie podía, ningún otro pueblo podía tener relación con el pueblo de Dios. ¿Vio? Ningún otro pueblo tenía relación con el pueblo de Dios. Solamente el pueblo de Israel. Ellos habían sido escogidos. Pero resultó ser que esta moabita había quedado viuda junto con su cuñada. Y convivían con su suegra. ¿Vio? Y bueno, y ella juntaba el trigo, juntaba las gavillas que eran de Booz, de los campos de Booz. ¿Vio? Y ella lo que buscaba era ser redimida, ¿vio? Y solamente aquel hombre la podía redimir. Y entonces dice acá la palabra, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. ¿Vio? Y este varón, este Booz, era llamado el renuevo. ¿Vio? Era llamado el renuevo. No lo estamos encontrando el versículo, hermano. Si usted que no está escuchando lo conoce al versículo y lo encuentra, nos lo puede compartir. ¿Vio? Pero haciendo alusión de eso, ¿no? Subirá cual renuevo, dice. Como a raíz de tierra seca, dice. No hay parecer en él ni hermosura, dice la palabra. Y fíjese, aún ahí en la historia de Ruth, este varón llamado renuevo, ¿vio? Estaba haciendo alusión de nuestro Señor Jesús. Porque acá el profeta Isaías dice, subirá cual renuevo. ¿Vio? Un renuevo, algo nuevo, aparte de la ley, ¿vio? Que iba a satisfacer el corazón del Padre y que por medio de él, por medio de aquel que iba a satisfacer el corazón del Padre, a todo aquel que en él creyera iba a poder obtener salvación y vida eterna. ¿Vio? Por este real varón llamado renuevo. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca no hay parecer ni hermosura. ¿Vio? Y hablaba un hermano hace muchos años atrás, y él decía, un hermano decía, que para entender eso usted tiene que tomar una maceta de su casa, una planta de su casa, y usted la tiene que dejar. Déjela ahí al sol, no la riegue, no la aparte al lugar de sombra, déjela ahí, ¿vio? Y deje que pase el tiempo, no sé, tal vez un mes, ¿vio? Tal vez un mes. Y de ahí a un mes usted va y saca la planta de la maceta completa. Y descubre la raíz. Y cuando usted vea el estado de la planta y el estado de la raíz, ¿vio? no le va a dar gusto de mantener esa planta, le va a dar ganas de tirarla. Bueno, con el Señor pasó todo lo contrario. ¿Vio? Dice, subirá cual renuevo delante de él. Todo está hablando del Señor Jesús, el varón llamado renuevo. Y como raíz de tierra seca, ¿vio? No hay parecer en él, ni hermosura. Se fue la hermosura. Se fue el parecer de él.
Mire que dice que él era un hombre hermoso, dice la palabra. ¿Vio? La Sulamita, hablando allá acerca de Salomón, nos da un aspecto de cómo era, de cómo sería el Señor Jesús. Y le sale alto, rubio y sobresale entre 10.000. ¿Vio? Fíjese. Subirá el cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él. ¿Vio? Se fue la hermosura del Señor. En ese momento, ¿no? Se fue la hermosura del Señor. Le veremos, dice, más inatractivo para que le decíamos. Entonces, cuando el Señor vino a la tierra para morir por el pecador, ¿vio? La hermosura que él tenía exteriormente desapareció. ¿Cuándo desapareció? Cuando él fue torturado. ¿Vio? Él fue torturado, él fue lacerado, él fue golpeado. ¿Vio? Él fue golpeado, fue escupido. Como dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como hablábamos con mi esposa, ¿no? Antes de que empiece el programa, ¿vio? Uno a veces tiene un dolor, una aflicción. Puede ser un dolor físico, como puede ser una aflicción en su corazón. ¿Vio? Y quiere salir enseguida de ahí. ¿Vio? Quiere salir enseguida de ahí, no quiere permanecer ahí. Pero el Señor Jesús dice que fue un varón experimentado en quebranto. Él no buscó salir enseguida de ahí, aunque le dijo al Padre, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pero no buscó salir enseguida de ahí. ¿Sabe por qué? Porque él quería agradar el corazón del Padre. ¿Vio? Y entonces dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Él era experimentado en quebranto. ¿Vio? Experimentado. Si había alguien a quien preguntarle qué es sufrir, hay que preguntarle al Señor. Hay que preguntarle al Señor. ¿Vio? Fíjese que Pablo escribiendo a los hebreos, le dice, vosotros todavía no habéis padecido hasta la sangre. Fíjese, todavía no habéis padecido hasta la sangre. Pero el Señor Jesús dice que fue experimentado en quebranto. Él padeció hasta la sangre. Y Pablo escribe eso en el capítulo 2 del libro de Filipenses, dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira hasta dónde fue experimentado el Señor Jesús. Entonces dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, dice, ¿vio? Lo escondimos de él. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Vio? No lo estimamos, no estimamos. Claro, y es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que miraba a aquel hombre que estaba desnudo, desfigurado, ahí expuesto en la cruz del Calvario. Y claro, dice que ellos meñaban la cabeza como diciendo, este no puede ser el rey de los judíos. Este dice ser el hijo de Dios, rey de los judíos, ¿y dónde está? Dice la palabra, se encomendó a Dios, dice, sálvele él, dice. Fíjese. Entonces vemos cómo el Señor fue despreciado. Fíjese, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice. Fíjese, no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Fíjese, ahí en ese lugar donde fue desfigurada de él su hermosura, ¿no? Él llevó ahí nuestras enfermedades. Él llevó ahí nuestros dolores, dice. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjese, nadie me puede entender lo que yo estoy pasando. No, el Señor sí, porque él llevó nuestras enfermedades. Usted que está enfermo, usted que considera que está enfermo, bueno, el Señor llevó esa enfermedad. Usted que sufre dolores en su cuerpo, ¿vio? Y él sufrió esos dolores. Fíjese, él lo puede entender. Tal vez el hermano que usted más ama no lo puede entender, pero el Señor sí lo entiende. El Señor sí lo entiende, porque él lo padeció. Él lo padeció, él lo sufrió. Sí, amor. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese. ¿Y por qué nos podemos acercar confiadamente? Porque el que está en el trono, ¿vio? Porque Él está sentado, dice, a la diestra del Padre. ¿Vio? El que está en el trono, Él sabe lo que nosotros padecemos. Él sabe lo que nosotros... Porque Él padeció primero. ¿Vio? Él padeció primero. Y en el versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Gloria a Dios, fíjese. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. ¿Vio? Y bueno, a mí me pasa, muchas veces decimos, nadie nos entiende. ¿Vio? Nadie sabe lo que yo estoy sufriendo, nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. El Señor sí sabe. Y ahí está nuestro consuelo, ¿vio? El Señor sí sabe, Él sufrió. Él sufrió desprecio, Él sufrió azote, Él sufrió el ser dejado de lado, Él sufrió todas esas cosas, ¿vio? Y bueno, y entonces ahora terminamos al Señor y somos consolados, dice el apóstol Pablo, somos consolados con aquella consolación con la cual fuimos consolados, ¿vio? Fíjese. ¿Y eso para qué? Para que después consolemos a otros, ¿vio? Entonces ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿vio? Por herido de Dios y abatido. Ahí podríamos leer. Y vos estabas buscando el apóstol Pablo, ¿no, amor? Es decir, la de consolar. Buscalo, que yo voy a leer otro versículo mientras vos lo buscás. Mateo, capítulo 8. Alabado sea el nombre del Señor. En 2 de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjese, con la misma consolación que somos consolados por Dios. Fíjese. Y entonces dice acá la palabra más. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y por herido de Dios y abatido. ¿Cuál busca? Y no, ya lo encontré acá. En el 8:17 de Mateo, mire lo que dice. En el 16 dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjese, cuando vino Jesús ya no había ningún enfermo ni ningún endemoniado. Fíjese, sanó a todos, echó fuera a todos los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, y Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjese, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, volviendo a Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjese, por nuestras rebeliones. Él fue herido por eso, molido por nuestros pecados. Muchas veces nosotros decimos, el Señor Jesús fue herido por los soldados romanos, ¿vio? Sí, Él fue herido, Él fue azotado por los soldados romanos, pero acá la palabra dice que lo que lo hirió más a Él fue nuestra rebelión, ¿vio? Nuestra rebelión, nuestro apartarnos de Dios. Que el hombre se haya apartado de Dios cuando Dios lo creó para sí, ¿vio? Eso le hirió al Padre. Lo hirió profundamente en su corazón. ¿Vio? Lo hirió profundamente en su corazón. Pero gracias a Dios que Él no es rencoroso, ¿vio? ¿Vio? Porque ¿qué hizo Dios frente a que el hombre se rebeló contra Él y le hirió en su corazón? Envió a su Hijo, ¿vio? Envió a su Hijo. Si Dios hubiera sido rencoroso, no hubiera mandado todo derechito al infierno. Pero no, envió a su Hijo. Mostró su amor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿vio? No lo molieron al Señor los latigazos, no lo molieron, que sí, exteriormente, ¿no? Pero no lo molieron al Señor los latigazos,
las trompadas, el arrancar del pelo que le hicieron los soldados romanos, eso no lo molió. Lo que lo molió a él fue nuestro pecado. ¿Vio? El haber cargado con el pecado de todos nosotros sobre sí, eso produjo un dolor muy grande en el Señor. ¿Vio? Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Vio? Hoy usted y yo gozamos de una paz. Una paz que no nos costó nada, pero que a Él les costó todo. Que a Él le costó todo. Una paz de posición, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Una entrada que a nosotros no nos costó nada, pero al Señor le costó todo. ¿Vio? Por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fíjese. Claro, Isaías comienza este pasaje diciendo ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y nosotros decimos ¿y cuál es el anuncio? Isaías, no sabemos cuál es el anuncio. Y bueno, ahí viene hablando del anuncio. Ahí viene hablando lo que Él está anunciando. ¿Vio? Que Él llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestros dolores, que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Vio? Que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, castigado. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ese es el anuncio. ¿Vio? Ese es el anuncio. Y que por su llaga hemos sido todos curados. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Por su llaga. Veo que no dice por sus llagas, dice por su llaga. ¿Vio? Porque según aquellos que estudian científicamente, ¿vio? Hay un estudio científico que se hizo sobre la muerte del Señor Jesús, ¿vio? Sobre la muerte del Señor Jesús, y dice que Él era una gran llaga. ¿Vio? Claro, porque la llaga es una lastimadura que tiene principio y tiene fin. Sí, después se lo explica. Pueden ser muchas llagas porque es una lastimadura que tiene principio y fin. Claro. En cambio él era toda una llaga. Una sola llaga. Todo su cuerpo era una sola llaga. Fíjese, todo su cuerpo era una sola llaga. Por eso dice que por su llaga, no dice que por sus llagas. ¿Vio? Por su llaga fuimos todos nosotros curados. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque Él lo hizo por nosotros. Amén, gloria a Dios. Por su llaga, gloria a Dios. Él era una llaga. Fíjese. Y Él lo sufrió por nosotros para que no lo tengamos que sufrir. Fíjese, por su llaga nosotros hemos sido curados. Y entonces ahora nosotros vemos el amor del Señor. Vemos el amor del Señor, cómo el Señor manifestó su amor, su gracia para con nosotros. Entonces, hermano amado, vemos que el Señor quiere que nosotros no olvidemos esto. ¿Por qué no tenemos que olvidar esto? ¿Por qué esto tiene que permanecer ahí ardiendo en nuestro corazón? Por lo que Isaías dice al principio, que Pablo lo cita en el Nuevo Testamento, Pablo lo cita. Fíjese ahí en el libro de Romanos. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, podríamos leer desde el 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuera enviado? ¿Vio? Hay un seguimiento, una serie de pasos ahí. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron, no todos creyeron. Acuérdese que la palabra obedecer en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, refiere a creer, no a hacer. No a hacer. ¿Vio? Entonces cuando dice Isaías, cuando Pablo cita a Isaías acá, dice, más no todos obedecieron al Evangelio. ¿Vio? No todos obedecieron.
Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Vio? No todos obedecieron, no todos creyeron. Pero eso no impide que nosotros sigamos dando a conocer el nombre del Señor para salvación a todos los hombres. ¿Vio? No impide que nosotros sigamos compartiendo la gracia, el amor de Dios, el amor de nuestro amado Señor Jesucristo para con todos los hombres. Entonces dice, mas no todos obedecieron, mas no todos creyeron al Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Fíjese. Por eso, más arriba dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Entonces dice, así que la fe viene por el oír. ¿Vio? La fe es por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces cuando la persona escucha la palabra, cuando la persona escucha que hubo alguien que vino a este mundo a ocupar su lugar, a derramar su sangre por él, que llevó las enfermedades, las dolencias y los pecados de él en su propio cuerpo, los llevó a la cruz del Calvario, los crucificó, los mató y los sepultó, y que cuando resucitó le dio a él, por haber creído, le dio su justicia. Entonces nosotros vemos que esa palabra produce fe. Produce fe, despierta en aquel que está escuchando fe. Y cuando produce fe en la persona que está escuchando, la persona cree, movida por la palabra y movida por el Espíritu Santo, y obtiene la salvación y la vida eterna. Fíjese. Entonces ahí concluimos con que todo es de Dios. La fe es de Dios, la salvación de Dios, el Espíritu es de Dios, la vida eterna es de Dios, todo proviene de Él, todo es de Él, por Él y para Él, dice la palabra del Señor. Y eso es maravilloso, amados. Por eso Pablo nos trae acá, nos trae a la memoria a Isaías. Fíjese Pablo citando a Isaías, pero dice acá la palabra del Señor. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, Señor? ¿Vio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y entonces dice, así que la fe es por el oír. ¿Vio? La fe es por el oír. Veo que antes nosotros decíamos, yo tengo fe en tal o cual religión, yo tengo fe en tal o cual santo, que nosotros llamábamos antes, porque así nos enseñaban. ¿Vio? Pero la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Y a dónde nos lleva la palabra? A tener fe en el sacrificio de Cristo, a creer que Cristo con su sacrificio, con el derramar de su sangre, con su resurrección, nos trajo a nosotros salvación, vida eterna y justificación. ¿No? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿No? Así que ahora la fe es por el oír. Fíjese, la fe viene por el oír. Y sí, bueno, y usted tal vez pasa por un momento de prueba y usted dice, ¿y a dónde voy? Porque todos pasamos por ahí, ¿a dónde voy? Y vaya a la palabra, vaya a la palabra, especialmente a las 14 cartas del apóstol Pablo. Y cuando usted lea la palabra, el Espíritu va a producir fe. De producir fe. ¿Y de dónde nace esa fe? De la palabra. Porque la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Y la fe, ¿qué dice? La fe cuenta las cosas que no son como si fuesen, dice. Fíjese qué maravilloso. Entonces, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído. ¿Qué anuncio? Que Jesús vino a este mundo a morir por el pecador, que llevó el pecado de todos nosotros, que nos dio su justicia, fíjese, que nos dio su salvación, que nos dio la vida eterna, y que ahora la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y entonces nosotros queremos que la fe crezca, porque Pablo nos habla de que cada uno conforme a la medida de la fe, ¿no? Y queremos que la fe crezca. Bueno, para que la fe crezca tenemos que ahondar más en la palabra, porque la palabra produce fe, ¿no? La palabra produce fe. Entonces mientras más yo me alimento de la palabra y más comunión tengo con el Espíritu, esa fe va creciendo, se va desarrollando y va dando como fruto la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Fíjese que es maravilloso. ¿Sí, amor? Dice, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Nosotros creímos. Amén. Y nosotros tenemos que ver que así como nosotros creímos, otros van a creer. Amén. A veces parecería que nadie escucha.
Sí. Pero sí, otros van a creer, así como nosotros hemos creído. Amén. Por eso dice, ¿quién ha creído? ¿No? Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿y quién cree lo que estamos diciendo? Amén. Pero otros van a creer. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Fíjese qué maravilloso. Que usted pueda quedarse con esta palabra, hermano. ¿No? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día lunes. A las 10 de la mañana estamos nosotros. Amén. Así que bueno, damos gracias al Señor, hermano. Vamos a orar. Reunión el fin de semana. El fin de semana tenemos reunión el día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 9 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, hermano. Le invitamos que usted nos pueda visitar. Así que damos gracias al Señor por eso. Amén, Saludamos a la hermana Verónica que nos escucha, a su familia, hermana. Y también bueno, le saludamos por el cumpleaños, Amén. que fue el 8 de amén, febrero. hermana. Que el Señor le bendiga, esperamos que haya tenido un lindo cumpleaños, que haya comido torta. Así que bueno, hermana, Señor le bendiga mucho. Vamos a orar y nos vamos a despedir, hermano. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu gracia maravillosa. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos proteges. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu justicia, por la vida eterna. Y gracias porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, Señor. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos que nos escuchan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. El Señor los bendiga.